Hola, ¿cómo están chicas y chicos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo aprender a utilizar Microsoft Excel para principiantes. Esta es nuestra parte número 1, en donde vamos a estarles mostrando lo más básico. Antes de comenzar, es importante decirles que para aprender Excel no necesitas alguna versión en específico de Excel. Con la versión que tengas, puedes trabajar con esa versión. En este tutorial vas a aprender todos los conceptos básicos que necesitas para saber utilizar Microsoft Excel desde cero. Primero que nada, vamos a abrir nuestro Excel y para esto tenemos el icono de Excel. En nuestro escritorio vamos a dar doble clic. Vamos a ver cómo crear libros en Excel y cómo guardarlos. Cada vez que abra mi libro de Excel, nos mostrará esta pantalla donde tenemos la opción de crear un nuevo libro en blanco, pero también nos muestra estas opciones. Vamos a dar clic en más plantillas y aquí nos muestra más plantillas, las cuales podemos hacer uso de ellas. Por ahora vamos a seleccionar libro en blanco. Vamos a dar clic. Vemos que en la parte inferior izquierda tenemos una hoja de Excel llamada hoja 1, pero podemos tener más hojas. Ahora, aquí arriba tenemos nuestro libro que lleva por nombre libro 1. Una hoja de cálculo se compone de columnas. Por ejemplo, esta es una columna. Cuando selecciono la letra de esa columna, se selecciona todas las columnas. También tenemos filas en Excel. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos esta fila, se nos ha seleccionado toda nuestra fila. Las filas contienen un número y las columnas tienen letras. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar una sola celda. Esta es una celda y se encuentra ubicada en la columna D y la fila 5. Es decir, nuestra celda está ubicada en D5. Aquí, por ejemplo, si seleccionamos esta otra celda, tenemos que está ubicada en la columna F, fila 6. Cuando damos clic en una de las celdas que compone este libro, esta celda se encuentra activada. Ahora vamos a seleccionar un rango de celdas y esto es a lo que le llamamos un rango de celdas. Es una conexión de celdas que generalmente están agrupadas, así que tenemos las columnas, tenemos las filas, tenemos las celdas, tenemos las hojas o también llamadas hojas de cálculo. En este icono de más podemos ir creando más hojas de cálculo y juntas es a lo que le llamamos un libro. Si nosotros damos clic derecho sobre una de estas hojas, vemos que tenemos varias opciones como insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, ver código, proteger hoja, colocar pestaña, ocultar, seleccionar todas las hojas. Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo. Damos Enter y vemos que ya le hemos cambiado el nombre. Volvemos a dar clic derecho sobre nuestra hoja y también podemos ingresarle algún color. Ya tenemos aquí nuestra hoja llamada CodeB70 de color verde. Así podemos seguir aplicando en las demás hojas. Ahora, también es importante conocer las pestañas, que son estas, y en estas pestañas se encuentran las cintas. Las cintas están divididas en grupos. Por ejemplo, aquí tenemos la cinta fuente, alineación, número. Estas están divididas con una línea. Aquí tenemos los diferentes grupos que tiene esta cinta. Ahora también en la parte derecha tenemos lo que es una barra de desplazamiento con la cual podemos ubicarnos hacia arriba o hacia abajo. También contamos con una barra de desplazamiento en la parte de abajo para movernos hacia la derecha o hacia la izquierda.
Tenemos también un control para aplicar el zoom. Si deslizo hacia la izquierda, se aleja nuestra hoja de cálculo y hacia la derecha se acerca nuestra hoja de cálculo. Ahora, en la siguiente opción tenemos la vista previa de salto de página. También tenemos diseño de página y modo normal, que es con el que estamos trabajando. Aquí en la parte superior izquierda tenemos un cuadro de nombres. Esto es para que demos clic en una celda y podamos asignarle un nombre a dicha celda. Por ejemplo, le voy a poner un nombre a esta celda A9. Colocamos nombre, doy Enter. Volvemos a ubicarnos en la celda de la columna A, fila 9. Vean que se agregó el nombre de la celda llamada nombre. Aquí en la parte superior izquierda tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí, por ejemplo, tenemos el botón de guardar, que es el más utilizado. También tenemos la opción de nuevo para crear un nuevo documento en blanco. También tenemos la vista previa de impresión e imprimir. Aquí tenemos el nombre del libro de Excel. También tengo la opción de minimizar, maximizar y cerrar nuestro archivo. Ahora aquí también tengo la barra de fórmulas, en donde muchas veces estaremos utilizando esta barra para capturar dichas fórmulas. Ahora vamos a guardar nuestro archivo de Excel. Seleccionamos archivo, damos clic en guardar como, damos clic en examinar. Aquí vamos a colocar un nombre a nuestro archivo. Vamos a seleccionar dónde queremos guardarlo. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en escritorio y damos clic en guardar. Bien, ahora es el momento de comenzar con el segundo segmento de este curso, que se trata de cómo ingresar valores de celda en Excel. Para ello vamos a realizar nuestro ejemplo en una hoja de cálculo, en donde vamos a capturar los datos de unos empleados que trabajan para una empresa. En la columna A vamos a ingresar el ID. Este ID va a ser de cada empleado. Primero vamos a capturar los campos de cada columna. Ahora vamos a ingresar la columna B, el nombre de nuestros empleados. Vamos a colocar en la columna C el sueldo y las horas trabajadas. Colocamos en la celda A nuestro ID. Ingreso el ID 1. Abajo ingresamos el ID número 2. Ahora el número 3. Y esto nos llevaría más tiempo en hacerlo. Entonces mejor vamos a obtener estos mismos datos de forma más rápida, teniendo en cuenta que ya tenemos ingresado un patrón de números, que en este caso es del 1 al número 3. Esto nos dará la opción de ingresar de manera más fácil los demás ID. Entonces, simplemente vamos a seleccionar el ID del 1 al número 3. Vamos a acercar el puntero del mouse a las celdas seleccionadas y nos muestra esta cruz. Vamos a arrastrar hacia abajo y ya hemos obtenido los demás ID. Vamos a la siguiente celda, a nuestra celda B, para ingresar los nombres de los empleados. Vamos a teclear con la flecha hacia abajo y así vamos a ir capturando los nombres de los trabajadores. Aquí vamos a repetir algunos nombres para no tardarnos tanto. Continuamos con la siguiente captura de datos. Si damos clic en la tecla tabulador, podemos desplazarnos hacia la celda C y vamos a colocar el sueldo de los empleados. Ya tenemos capturado el sueldo de nuestros empleados. Vamos a la celda D para colocar la cantidad de horas que los empleados han trabajado en esta semana. Ahora, si necesitamos copiar algún dato que ya se encuentra en el registro, nos vamos a ubicar en la celda que queremos copiar el dato y vamos a teclear Control más C. Nos ubicamos en la celda donde queremos pegar nuestro dato
y damos control más V. Entonces tecleamos control C y control más V para pegar el dato de la otra celda. Ahora si tenemos el mismo sueldo de manera repetida, pues para no estar capturando celda por celda, nos ubicamos al final de la celda. Vamos a eliminar todos estos datos y ahora sí nos vamos a ubicar en la celda y vamos a arrastrar para obtener los mismos datos de las demás celdas. De esta forma ya hemos obtenido los mismos datos repetitivos de el sueldo. Ahora si necesitamos eliminar un rango de datos, seleccionamos el rango de datos que deseamos eliminar. Damos clic en inicio, selecciono borrar y clic en borrar todo. Si necesitamos de nuevo esos datos, damos clic en control más Z para volver a obtener nuestros registros. Ahora supongamos que necesitamos una fila en blanco en medio de estos empleados para poder ingresar otro nuevo empleado, pero necesitamos ingresarlo aquí en medio. Selecciono la celda y vamos a dar clic derecho. Vamos a dar clic en insertar y vamos a seleccionar toda la fila y clic en aceptar. De esta manera ya tenemos una fila más para poder ingresar los datos de nuestro nuevo empleado. Ahora aquí en medio de estas columnas necesitamos agregar una nueva columna para un nuevo registro. Selecciono la celda, damos clic derecho, clic en insertar, selecciono toda la columna y aceptar. Aquí ya podemos capturar nuestro nuevo registro. Yo le voy a dar clic en control más Z para volver a la acción. Y ahora pueden observar que estos datos de esta columna no caben del todo en una sola columna. Necesitamos ajustar la columna. Podemos ajustar esta columna de esta manera. O también podemos hacerlo de una forma más rápida. Selecciono todas las letras de las columnas. Ahora nos ubicamos en medio de cualquiera de las letras. Ubicamos el puntero del mouse entre dos letras. Damos doble clic. Y así ya logramos a que se ajuste a todo el texto. Ahora, por ejemplo, nosotros si quisiéramos actualizar el sueldo porque ha aumentado, una forma de hacerlo es utilizando buscar B y reemplazar. En la pestaña de inicio damos clic en buscar y seleccionar. Seleccionamos reemplazar. Y esto me va a permitir encontrar aquí en buscar. Colocamos el salario actual, que son 1500. Reemplazar con, agregamos el nuevo salario. Vamos a colocar, por ejemplo, 1800. Ahora damos clic en reemplazar todos. Aquí nos muestra que ya se ha reemplazado el salario. Vamos a dar clic en aceptar y clic en cerrar. Vemos que ya se nos ha actualizado el sueldo de todos los empleados. Ahora también necesitamos saber cómo activar las funciones de autocorrección. Para ello vamos a dar clic en archivo, doy clic en opciones, clic en revisión, seleccionamos aquí en las opciones de autocorrección. Esto nos va a ayudar para hacer acciones de autocorrección como corregir 2 mayúsculas seguidas. Y aquí tenemos más opciones que podemos modificar. En reemplazar tenemos esta opción en donde puedo colocar, por ejemplo, el nombre incompleto del canal. Vamos a colocar COT y aquí en CON ingresamos el nombre. Y bueno, yo aquí ya lo había colocado, así que vamos a colocar otro nombre, por ejemplo, CODB,
Y aquí ya se nos ha activado este botón de reemplazar. Así que vamos a dar clic en reemplazar. Y nos muestra que ya existe un elemento que si deseamos definirlo de nuevo, vamos a dar en sí. Voy a dar clic en aceptar. Aceptar. Y vamos a escribir code. Damos enter. Como pueden ver, chicos, se nos ha ingresado ya el nombre completo, codeb. Vamos a ver cómo administrar ahora los datos que ingresamos y cómo mover datos de una celda a otra. Ya hemos visto que esto lo podemos realizar con control C para copiar y control V para pegar. También podemos hacerlo con control X. Si nosotros tecleamos control X y aquí tecleamos control más V, pegamos. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Esto lo podemos realizar dando clic en una celda, por ejemplo en esta, y luego coloco el mouse en el borde de cualquier lado. Vas a ver que el puntero del mouse se vuelve en cruz. Ahora seleccionamos y vamos a arrastrar a otra celda. Vemos que se pasan estos datos a otra celda. Este tutorial fue de cómo aprender a utilizar Microsoft Excel para principiantes y esta es la parte número 1. Les invito a suscribirse para que no se pierdan el próximo tutorial, que es la parte 2 de este tema, y así poder seguir aprendiendo más sobre Excel de manera ordenada. Bien, chicos, pues esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos pronto.